Yo les había comentado un poco los otros días, bueno, otra vez habíamos hablado de, en general, qué eran los sistemas operativos, los distintos tipos de sistemas operativos, el hardware de los sistemas operativos. Bueno, ahora nos vamos a entrar un poquito en lo que serían los procesos, ¿sí? Los procesos y a qué identificamos, a qué definimos procesos en un sistema operativo. Ahí tenemos una definición principal que los procesos decimos que son abstracciones fundamentales en los sistemas operativos, permitiendo la concurrencia y la gestión eficiente de la CPU. Convierten una CPU en múltiples CPU virtuales, esencial para la computación moderna. Y sin esta abstracción, la computación moderna no podría existir. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Yo lo que tengo un programa determinado y ese programa va a cumplir diferentes funcionalidades. Entonces, podría pensar que los procesos serían como cada una de esas funcionalidades que ese programa más grande va a cumplir. Por ahí en programación podemos hacer la comparación con lo que serían, no sé, aquel que programaba en Pascal, si alguna vez cursaron en tecnológica, o muchos lenguajes. Tengo, por ejemplo, procedimientos. Bueno, un proceso podría decir que sería, haciendo la analogía con lo que es programación, un procedimiento. Tengo una determinada entrada, hago una función y obtengo una salida. Entonces, un programa muy grande lo divido en esos diferentes procesos que cumplen diferentes funciones y la CPU se va a ir encargando de ejecutar cada uno de esos procesos. Entonces, lo que generan es que justamente la CPU no quede ociosa cuando alguno de esos procesos está haciendo alguna actividad que implica a lo mejor una entrada y salida. Entonces, por eso dice que convierte a la CPU en múltiples CPU virtuales, porque es como que parece que la CPU o que tengo varias CPU que están ejecutando los diferentes procesos. Y lo que realmente ocurre es que esa CPU va mutando entre procesos dependiendo de la prioridad que tenga el proceso, dependiendo de si el proceso tiene que llamar a una entrada y salida. ¿Sí? Y no se queda esperando, sino que pasa a ejecutar otro proceso. Bueno, le dan eficiencia a todo lo que es la gestión de la CPU. ¿M? La idea justamente de los sistemas operativos es gestionar recursos y gestionarlo de la mejor manera posible para lograr que justamente estos recursos y un recurso tan requerido como la CPU funcione de manera más óptima posible. ¿M? Entonces vamos a seguir, así avanzamos, esa era solamente la introducción. Abstracción de procesos y la concurrencia. Tenemos por un lado, ahí puse como dos términos importantes, por un lado los servidores web. ¿Qué son? Son los procesos que gestionan peticiones concurrentes a un servidor, optimizando el uso de los discos y de la CPU, y permiten atender múltiples solicitudes. Yo tengo, por ejemplo, un sitio web, ese sitio web puede estar subido a un servidor web y ese sitio web va a tener diferentes procesos, diferentes trabajos que hacer y en distintos momentos va a ir haciendo solicitudes a ese servidor para ir cumpliendo con esas funciones. Por ejemplo, podría tener un sitio web y en algún momento determinado quisiera a lo mejor un sitio web, no sé, se me ocurre un ejemplo de los que trabajamos con los chicos, de una veterinaria supongan. Entonces tengo un sitio web de una veterinaria que está subido a un servidor web. Bueno, en algún momento determinado, un cliente quiere ver la historia clínica de su mascota. Entonces hará una petición a ese servidor en donde está subido ese sitio web completo y obtendrá de la base de datos los datos de la mascota. En otro momento determinado, o paralelamente, en el mismo momento, un veterinario lo que hará es subir la historia clínica o completar la historia clínica de una mascota. También va a hacer justamente una solicitud a ese servidor y va a cargar datos en esa base de datos que está subida a un servidor. Bueno, ¿qué voy a tener? Voy a tener dentro de un sistema, podría llamarlo este sitio web grande, múltiples procesos. Cada uno de esos procesos son, por ejemplo, dos procesos diferentes, los ejemplos que les di, y que van a hacer solicitudes al servidor para que se vayan ejecutando.
Eso es cuando yo trabajo con servidores web. Cuando yo trabajo con PC comunes, los procesos administran tareas en un segundo plano, dice, como la recepción de correo, la verificación de antivirus, otras aplicaciones de usuario. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una sola máquina? No estoy trabajando con un servidor web. Yo cuando estoy trabajando con una máquina, tengo muchos procesos y muchos programas con muchos procesos que se están ejecutando a la vez. En realidad, vuelvo a decir, no es que se están ejecutando a la vez, se están ejecutando de manera tan rápida que pareciera que lo hicieran a la vez. Y el sistema operativo es el que se va a encargar de definir cuándo esos procesos se van a ejecutar y cuándo no se van a ejecutar. Cuándo el procesador se le va a dar acceso a un proceso y va a ejecutar un proceso determinado y cuándo el procesador va a tener que quedarse esperando que ocurra, en cambio de quedarse en realidad esperando que ocurra una entrada y salida, que ocurra alguna operación, algo por el estilo que interrumpe, o buscar un dato en la memoria que interrumpe su ejecución, va a pasar a ejecutar otro proceso. Nosotros vamos a ver después, más adelante, justamente la planificación en la ejecución de procesos, cómo el sistema operativo sigue determinados algoritmos para decir, bueno, a ver, en qué momento, qué proceso tiene la prioridad de ejecución de la CPU o de que la CPU lo va a ejecutar. ¿Qué pasa? Como venimos diciendo, la CPU es justamente la parte fundamental de la computadora y la que justamente quiero optimizar. El problema está que todos los otros dispositivos, todas las otras partes también que tiene la máquina, no tienen la misma velocidad del procesador. Lo más rápido es el procesador. Entonces, en esa diferencia de tiempos, el sistema operativo lo que trata es de optimizar el uso de la CPU para evitar que ésta se quede ociosa y, sin embargo, darle servicio también a todos esos otros dispositivos y periféricos sin que el procesador tenga que quedarse esperando. Si yo estoy ejecutando un programa específico y un proceso dentro de un programa, lo más seguro es que tenga que hacer un cálculo, que ese cálculo lo tenga que hacer a través de un dato, ese dato lo tenga en la memoria, tenga que acceder a la memoria. Pero la memoria justamente es muchísimo más lento el tiempo que tiene de lectura y escritura de la memoria, de pasar el dato al procesador y después del dato que está en el procesador pasarse a la memoria, es muchísimo más lento comparando con la velocidad que tarda el procesador en ejecutar esa operación con ese dato. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el sistema operativo? Hoy va a tratar de evitar ese cuello de botella que está generando la memoria. ¿Sí? Lo va a tratar de hacer lo más, digamos que, transparente para lo que sería el usuario y lo más rápido posible y no va a dejar ocioso el procesador, sino que va a permitirle que vaya haciendo otras tareas mientras a lo mejor se hace la lectura o escritura de memoria. ¿Sí? O en algún caso se hace un acceso a disco o se saca un listado por impresoras. La multiprogramación, dice, permite que la CPU alterne rápidamente entre procesos, creando un pseudo paralelismo. Eso es lo que vengo diciendo que es lo que está haciendo. La CPU no se queda esperando que termine de hacerse la operación específica, sino que en el momento que tiene que ir a buscar un dato a la memoria se tiene que ir a buscar para hacer una operación, la CPU va a ir haciendo otra tarea, ¿sí? No sé, otra operación con otros datos que ya tiene dentro del registro de instrucciones. Y mientras tanto, si ese dato que necesita en la memoria que se necesita que estaba en la memoria para poder terminar de ejecutar el proceso, el dato va a ir a la CPU. Cuando ya el dato esté en la CPU, el proceso anterior se va a terminar de ejecutar y va a pasar a ejecutar el proceso que había quedado ahí latente y que tenía prioridad. Entonces va a ir mutando entre diferentes procesos. Eso lo que va a facilitar o lo que va a generar va a ser una eficiencia de todo el sistema en general, de la computadora en general. ¿M? Pero esto, ¿por qué lo puede hacer? Porque estoy trabajando primero con procesos y porque estoy trabajando con esta multiprogramación, ¿sí? Varios procesos que se van a ir ejecutando en un pseudo paralelismo o tan rápido que para mí, como usuario, me parecería que se ejecutan a la vez. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, más o menos? Me paran, ¿eh? El No, no, modelo de proceso, sí. no, 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 que sí.
Bárbaro. El modelo de proceso, CPU virtual. Pues ahí. Los procesos secuenciales. El software se organiza en procesos secuenciales, facilitando el trabajo con el paralelismo. Y cada proceso tiene su propia CPU virtual. ¿Sí? ¿Qué voy a tener? Voy a tener programas que van a tener mucha cantidad de procesos, mucha cantidad de, podría también llamarlo, haciendo la comparación con algún lenguaje de programación, de módulos que ejecutan tareas, ¿sí? Entonces, voy a tener mucha cantidad de módulos de estos procesos que van a estar ubicados en memoria y si pertenecen al mismo programa, habitualmente van a estar en posiciones sucesivas de la memoria. ¿M? Entonces, dice que van a estar organizados en procesos, por eso dice secuenciales, que se van a ir ejecutando por secuencia, una instrucción después de otra, y va a finalizar un proceso y tendría que ir a atender al siguiente. Lo que pasa que como estamos trabajando con esta multiprogramación, a lo mejor no finalizó el proceso, sino que va a ir a ejecutar otro proceso mientras el proceso anterior realiza otra actividad. Entonces me da la sensación como que yo tuviera un montón de CPU. Parece que una CPU se encarga de un proceso, otra CPU se encarga de otro proceso, y en realidad es una única CPU que se va administrando y que el sistema operativo logra que se vaya administrando y dividiendo su ejecución entre los distintos procesos. Un proceso es una instancia de un programa en ejecución que tiene un contador de programas, que tiene registros y que tiene variables. ¿Por qué va a necesitar tener un contador de programas? Un contador de programas, después vamos a ver, virtual, ¿sí? Van a necesitar registros y van a necesitar variables. ¿Por qué? Porque un proceso cumple una tarea. No sé, un proceso podría ser, dentro de un programa grande, calcular un promedio, ¿sí? Ese calcular un promedio necesita datos que otro proceso ingresó. Entonces, en un momento determinado, cuando se está ejecutando ese primer proceso que me permite ingresar, no sé, 10 números, el primer proceso queda en espera. ¿Para qué? Para que se vaya a ejecutar el proceso que va a calcular el promedio de esos 10 números. Entonces, voy a necesitar un contador de programas, no sé si se acuerdan del concepto de contador de programas, que era un registro que estaba en la unidad de control y que me guardaba la dirección de la próxima instrucción a ejecutarse, que me diga, a ver, a dónde o dónde va a estar almacenado ese otro proceso que va a ejecutar el programa de promedio. Entonces, va a tener una dirección de memoria que va a indicar la posición donde está el otro proceso. ¿Para qué? Para que vaya y para que ejecute el promedio de esos 10 números que yo ingresé desde un proceso diferente. Y esos 10 números van a estar guardados obviamente en registros y esos registros para mí a nivel de programación van a ser diferentes variables. Por eso dice que es una instancia de un programa en ejecución, ¿sí? Yo no estoy hablando del programa escrito, sino que estoy diciendo que esto es un proceso cuando ya se está ejecutando el programa, ¿m? No de un programa fuente, sino ya se está en ejecución y que necesita contadores de programa para saber en qué posición de memoria va a ir a buscar los procesos, las instrucciones de los procesos, a dónde tiene que volver, cómo tiene que ir y venir moviéndose de un proceso a otro. Va a necesitar registros y variables para poder ejecutarse. La multiprogramación, ¿qué hace? La CPU la conmuta, la divide, hace que vaya ejecutando distintos procesos, dando, vuelvo a decir, la apariencia de paralelismo. Y lo que permite es que varios programas vayan ejecutándose o vayan progresando de manera casi aleatoria, casi simultánea, que parezca que lo hacen simultáneamente. Pero esto lo repito un montón de veces porque siempre es el mismo el concepto que suelo tomar muchas veces en lo que es en los parciales, en los finales, no en los parciales, en los parciales en la facultad en tecnológica, acá en los finales. Y bueno, y siempre me ponen como que se hace en paralelismo en la multiprogramación, hace que la CPU ejecute varios programas, sí, en paralelo. No, no, parece, aparenta ser un paralelismo, pero no es un paralelismo. Lo hace tan rápido, conmuta tan rápido entre procesos, que a mí como usuario me parece que lo hace simultáneamente, pero no lo está haciendo simultáneamente, ¿sí? El concepto de multiprogramación es ese. Siempre hablamos de una máquina con un único procesador, ¿eh?
La velocidad de ejecución de un proceso puede variar debido a la multiprogramación. Al programar procesos es crucial asumir las variaciones de velocidad para evitar problemas de sincronización. Claro, algunos procesos van a ser más cortos que otros, entonces algunos se van a ejecutar más rápido que otros, entonces van a tener menos tiempo del procesador que otros, y algunos van a ser más cortos, otros van a ser más largos, entonces eso va a depender justamente de la cantidad o va a afectar, mejor dicho, la cantidad de tiempo que requiera el procesador para su ejecución. Cada proceso tiene su propia CPU virtual. En la realidad, la CPU real, ¿qué hace? Conmuta entre un proceso y otro. Pero para entender el sistema es mucho más fácil pensar que tengo una colección de procesos que se ejecutan en pseudo paralelismo, ¿sí? La CPU es una. Lo que pasa es que como que va a ir ejecutando distintos procesos, entonces digo que tengo CPU virtuales, parecerían CPU distintas, pero en realidad tengo una sola CPU. Esta conmutación, dice, rápida de un proceso a otro se conoce como multiprogramación. Ahí tengo un cuadrito interesante. En la primera parte tengo multiprogramación, bueno, para 4 programas, ¿no? En la primera parte lo que muestro es como que la computadora, dice, muestra una computadora multiprogramando 4 programas en memoria. Entonces, tengo los 4 programas en memoria y ¿qué es lo que va haciendo? El contador de programa indica la posición del primer proceso, termina el primer proceso, pasa al segundo, después pasa al tercero y así a cada uno de los procesos. Fíjense que están todos almacenados en memoria y se van ejecutando de a uno. El segundo concepto, o el segundo dibujito, ¿sí? Habla de un modelo conceptual de 4 procesos secuenciales independientes. ¿Qué hace? Lista los 4 procesos, ¿sí? Cada uno dice, tiene su propio flujo de control, es decir, cada uno tendría, fíjense que en el primero dice que tengo un solo contador de programas. El contador de programas va indicando la dirección de la próxima instrucción a ejecutarse y va de proceso en proceso. En el otro caso, me dice como que tuviera 4 contadores de programa, ¿sí? Y cada uno va ejecutando las direcciones a donde tiene que ir a buscar el proceso de manera independiente. En realidad, lo que yo les decía antes, hay un solo contador de programas físico, ¿sí? La unidad de control tiene un contador de programas físico, pero lo que hago, tengo o simulo tener 4 contadores de programas lógicos o 4 contadores de programas virtuales. Y cuando, ¿qué pasa? Ese contador de programas va a tener también, o ese programa va a tener también un tiempo asignado. Entonces, va a definir, va a ejecutar el proceso durante un tiempo y después va a pasar al siguiente y después va a pasar al siguiente y así va a ir mutando entre cada uno de los procesos. Y el último dibujito, que está, el que está más a la derecha, tengo un solo programa activo a la vez. Fíjense que tengo los procesos y tengo los tiempos. Entonces dice, en el primer tiempo ejecuta el programa o el proceso A, no es un programa, es un proceso. Después avanza y ejecuta el proceso B. Avanza y ejecuta el proceso C, el D. Después vuelve al proceso A, B, C, D. Esto lo que está haciendo es como después vamos a ver el algoritmo de planificación, pero sería un algoritmo de planificación en donde yo tengo un quantum. Entonces yo digo, bueno, a ver, la CPU va a ejecutar una determinada cantidad de tiempo cada uno de los procesos, ¿sí? Entonces, no sé, le define determinado tiempo para cada uno de los procesos, digo, bueno, 5 tiempos va a tener cada uno de los procesos para ejecutarse. Entonces, ejecuta 5 tiempos el primer proceso, pasa al segundo otros 5 tiempos, el tercero, el cuarto, y después vuelve al primero, si el primero no terminó. Y así va siendo lo que sería una ronda, ¿sí?, de procesos que se van a ir ejecutando. Esa sería la otra forma también de representar lo que sería multiprogramación. Esto va a depender, obviamente, del algoritmo que esté utilizando de planificación de procesos, que lo vamos a ver sobre el final de la unidad, el sistema operativo. Profe, Sí, te escucho. una consulta. Tomo de paso. Cuando trae, Sí. todo un proceso lo trae la RAM, ¿sí? Cuando termina ese proceso y va a tomar otro,
el proceso anterior lo guarda en disco o tiene todo junto en la RAM. No, no entra todo junto en la No entra RAM. Lo todo que va a junto, tener tiene que que ir ir, haciendo es un swap, ir guardando. va Si guardando. termina el proceso, lo va a dejar en el disco y va a seguir con otro. Si no, va a tener que seguir estando en la RAM hasta que termine. O sea que en la RAM siempre va a haber un solo proceso. A ver, no sé si un solo, pero las RAN son grandes. Está bien, pero Va a estar digamos el que, proceso mientras se tenga que estar ejecutando. Cuando se termine de ejecutar, va a pasar, ¿sí?, a un dispositivo auxiliar, como por ejemplo el disco rígido. Pero no te puedo decir un proceso, porque no sabemos, no va a haber uno solo, va a haber muchos, porque si no, imagínate, también sería súper lento si tengo un solo proceso. Un por eso, proceso es una parte de un programa. Lo que sí te puedo decir que cuando ese proceso terminó de ejecutarse, no es que va a quedar en la RAM, ¿sí? claro, El digamos, espacio, tiene varios programas distintos y con distintos sí, procesos cada tengo uno. programas y tengo procesos dentro de los programas, Claro. Entonces, cuando termina un ¿sí? proceso, está bien. Termina un proceso de un programa, lo guarda, pero sigue trabajando con el proceso de otro programa y así. Claro, en realidad sigue estando guardado en el disco rígido, no es que lo borra el disco rígido, No, no, vos no, pero digamos que lo lo, vuelve actualiza. ¿sí? Y después esa posición de memoria se ocupa con otro proceso, ¿se Ok. entiende? Sí, sí. ¿Mm? Pero por eso no te digo que uno solo, ¿no? Porque la memoria es mucho más grande. Imagínate que claro, más rápido. Exactamente, Pablo, claro, exactamente. Por eso, exactamente. ¿Sí? Esperen que no me deja correrme. A ver. Ah, ¿qué pasa? Ay, no me deja. Uy, ahora se me fueron todas las diapositivas juntas. Bueno, está como medio lento. Bueno, la otra vez zafaron ustedes de mi conexión mala, porque en la otra clase fue de terror. Ahora, bueno, creo que era, ahí estamos. Bien. Varios procesos pueden compartir un solo procesador mediante el uso del algoritmo, lo que decía, de planificación, para determinar cuándo se debe detener el trabajo en un proceso para dar servicio a otro. Considerar que un programa se está ejecutando por duplicado que un programa que se está considerar que si un programa se está ejecutando por duplicado, cuenta como dos procesos. ¿Vieron cuando yo abro, por eso puse ahí ese dibujito, abro un montón de veces el mismo programa? Bueno, son varios procesos que se están ejecutando a la vez. Y ahí lo que dice que para poder ejecutar varios procesos se utilizan diferentes algoritmos de planificación que ya lo vamos a ver después. A menudo es posible iniciar un procesador de palabra dos veces. Ahí está el ejemplo. O imprimir dos archivos al mismo tiempo si hay dos impresoras disponibles. Bueno, eso cuenta como dos procesos. El hecho de que dos procesos en ejecución tengan el mismo programa no importa, son procesos distintos. ¿Esto viene a qué? Proceso decimos que es una instancia de un programa, es una instancia en ejecución, de un programa en ejecución, ¿sí? Por eso cuenta, por más que sea el mismo programa, cuenta como dos procesos, porque se están ejecutando dos veces el mismo programa. El sistema operativo puede compartir el código entre ellos de manera que solo haya una copia en memoria, pero ese es un detalle técnico, dice que no cambia la situación conceptual de que sean dos procesos en ejecución, ¿sí? Eso es lo interesante, que son dos, tres, o la cantidad de procesos en ejecución, siempre que yo abro, ¿sí?, varios programas y dentro de ese programa, fíjense que dice imprimir, por ejemplo, podría llegar a tener un proceso dentro de un programa más grande que se dedique a imprimir archivos, ¿sí? O a permitirme escribir. Quiero que quede bien ese concepto de procesos. Procesos versus programa, ahí no es lo mismo, ¿sí? Dice, por ejemplo, tengo programa es un algoritmo expresado en una notación adecuada. El procesador ejecuta las instrucciones. Se hace como, ahí es una comparación como una analogía culinaria. Dice, la receta sería el programa, ¿sí? El algoritmo escrito en un lenguaje de programación.
¿sí? El científico sería en este caso, o la persona que hace la receta, en la CPU. La CPU sería el que hace la receta de cocina. El procesador ejecuta las instrucciones. ¿Qué necesita para ejecutar las instrucciones? Necesita datos. Un programa necesita justamente datos que se ejecuten. Y después, el proceso sería ¿qué cosa? Como el hornear, la actividad de ejecutar el programa con los datos. ¿Eh? Ahí se ve, al menos yo lo veo, claro la diferencia entre proceso y programa. Programa es eso estático que está escrito en un lenguaje de programación. ¿Cuándo se convierte en proceso? Cuando esa parte de ese programa se empieza a ejecutar con datos, cuando está en ejecución. Un proceso es una actividad con un programa, una entrada, una salida y estados. Varios procesos pueden compartir un procesador mediante, volvemos con los algoritmos de planificación, y un programa ejecutándose dos veces cuenta como dos procesos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir procesos que programas. Ahí quise mostrar, no sé si quedó muy claro, la diferencia entre procesos y programas. Como el programa es algo estático que está escrito en un lenguaje de programación, que dentro tiene varios módulos y que cuando se empiezan a ejecutar, esos módulos ahí se convierten en procesos, porque tienen datos, son instancias en ejecución de programas. Creación de procesos, entonces. Tenemos, dice, arranque del sistema. Procesos creados al iniciar el sistema operativo. Cuando inicio el sistema operativo, bueno, hay algunas partes del sistema operativo que se cargan en memoria y como empieza a ser ejecutado, justamente son procesos. Llamada al sistema, la ejecución de una llamada al sistema para crear un proceso. La solicitud de un usuario también puede darse que se genere un proceso. Yo puedo hacer una solicitud de, no sé, de imprimir algo, entonces ahí estoy creando un proceso. La creación de un proceso para ejecutar un trabajo por lotes. Bueno, ¿qué pasaba? Anteriormente se ejecutaban los trabajos por lotes, se ejecutaban, vamos a ver, incluso un algoritmo de planificación donde se ejecutaba un proceso desde que empezaba hasta que terminaba. Una vez que terminaba, pasaba al siguiente proceso. Y así, eso se llama trabajo por lote. Entonces, también puede ser que yo cree un proceso cuando empiezo a ejecutar justamente este proceso y después se termina uno y empieza el otro, ahí creo otro proceso. Y así sucesivamente hasta que se van terminando los procesos. Los sistemas operativos necesitan crear procesos. Esto implica construir estructuras de datos, ¿sí? Necesitan datos, reservar espacios de direcciones en memoria principal, para poder almacenar esos procesos. Y los procesos pueden ser en primer plano, interactivos o en segundo plano. Interactivos son aquellos que yo voy em, justamente dándole clic o iniciando, ¿sí? Y en segundo plano, que lo llamamos demonios, son aquellos que ya por haber iniciado un proceso determinado requiere de otros procesos que se vayan ejecutando sin que yo como usuario le dé el inicio y los cree. Procesos en primer plano, por ejemplo, interactúan con el usuario, realizan trabajos para ellos, ¿sí? O sea, un programa que yo estoy ejecutando, un documento de Word, yo lo estoy ejecutando, entonces estoy escribiendo, no sé, estoy dándole formato al documento, están en primer plano. En segundo plano, no están asociados con los usuarios específicos, sino que con funciones específicas. A lo mejor, mientras yo estoy escribiendo un documento de Word, mi correo electrónico que estaba abierto, ¿sí? Está cargando nuevos mensajes que van llegando. Entonces, yo no estoy diciendo que vaya cargándolo, sino que solos se van cargando. Esa es la diferencia entre primer plano y segundo plano. En primer plano, yo como usuario le doy el inicio. En segundo plano se van haciendo, pero no está asociado a la persona que le da la creación de ese proceso. Dice, los demonios manejan actividades como correo electrónico, páginas web. Vieron que me van apareciendo por ahí, yo estoy trabajando y me van apareciendo o noticias. Los sistemas grandes tienen comúnmente docenas de demonios. En un Unix se usa el programa
PS, bueno, para listar los procesos en ejecución. En Windows, por ejemplo, en el administrador de tareas, que alguien lo nombró el otro día. Yo abro el administrador de tareas y veo todos los programas que se están ejecutando. Algunos les doy yo la ejecución, pero otros empezaron a ejecutarse sin que yo le haya dicho que se tienen que iniciar. Pero también son procesos y que el sistema operativo tiene que ir administrándolos. A eso voy. Creación de procesos, llamada del sistema. Bueno, ahí hay algunos ejemplos haciendo referencia a sistemas operativos. Por ejemplo, en Unix, con for crea un clon exacto del proceso que se hizo la llamada. Unix con esa función cambia la imagen de memoria para ejecutar un nuevo programa. Windows con esa función crea un proceso y carga el programa correcto en el nuevo proceso. Entonces, bueno, serían diferentes funciones que manejan los distintos lenguajes que hacen que se vayan creando diferentes procesos, sin que sea yo, el usuario, el que está creando los procesos. ¿Mm? Espacio de direcciones y recursos compartidos. Por un lado tenemos espacio de direcciones distintos. Si un proceso modifica una palabra en un espacio de direcciones, no es visible para los otros procesos. Claro, cada proceso ocupa un espacio de direcciones y lo que haya modificado dentro de ese proceso no puede ser accedido por otros procesos. Unix lo que hace es justamente una copia. El espacio de direcciones inicial del hijo es como que genera copias de esos espacios de direcciones de un proceso, si llama a otro proceso, lo que hace un proceso padre, un proceso hijo, lo que hace una copia de ese contenido de direcciones, ¿sí? Que tenía inicial. Windows dice distintos desde el principio, los espacios de direcciones de un proceso padre y de un proceso hijo son totalmente distintos y separados desde un principio. Puedo tener recursos compartidos. Un proceso recién creado puede compartir algunos recursos, ¿sí? Por ejemplo, archivos. Si tengo algún archivo abierto, puede ser que ese archivo sea compartido por distintos procesos. Habitualmente los distintos procesos, o puedo tener un programa con muchos procesos. Entonces, esos procesos que son del mismo programa pueden hacer referencia a un mismo archivo que fue abierto. Al crear un nuevo proceso, el sistema operativo construye las estructuras de datos y reserva el espacio de direcciones en memoria principal. Esto permite que los procesos operen de manera independiente. Considerando la creación de procesos, cuando se va a añadir un nuevo proceso a aquellos que ya están gestionados en un determinado momento, el sistema operativo construye las estructuras de datos que se usan para manejar los procesos y reserva también el espacio de direcciones en memoria principal para el proceso. O sea que el sistema operativo, cuando se genera o se crea un proceso, el sistema operativo va a tener que reservar espacio de memoria para poder almacenar ese proceso, ¿sí? Y también espacios de memoria para poder almacenar las estructuras de datos que va a utilizar ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Ahí tengo como dos grafiquitos. Diagrama de transición, lo puedo representar con un diagrama de transición de estados. Tengo una entrada, ¿sí? Un proceso que no está ejecutado todavía, se activa por algún motivo ese, ese proceso, se empieza a ejecutar y puede ser que se haya terminado de ejecutar, entonces sale. O puede ser que haya alguna entrada o salida o algún tipo de actividad que hace que el procesador no tenga que seguir, que si tiene que esperar que el proceso haga alguna entrada y salida o haga alguna otra operación, se tendría que quedar esperando. Entonces, en cambio de eso, lo que hace es pasa a quedarse no ejecutado, sería después vamos a ver cuando veamos el diagrama más grande como si fuera bloqueado y pasaría a ejecutarse otro proceso. Si ya se termina de ejecutar, directamente sale. Ahí lo tengo representado como un diagrama de transición. Abajo lo tengo representado, esto de la creación de procesos, como un modelo de procesos, donde tengo una entrada, los procesos se van ubicando en una cola y se empiezan a activar. Entonces, el proceso que está activo es el que va a tomar el servicio del procesador. Puede ser que en algún momento haya alguna interrupción que haga que ese procesador no continúe
la ejecución, entonces lo que va a hacer va a volver a entrar a esa cola. Si no, va a salir. Si ya te terminó de ejecutar, va a salir. ¿Eh? Y el procesador, si el proceso por X motivo queda bloqueado y vuelve a entrar a la cola, el procesador se va a encargar de ejecutar el siguiente proceso. Bueno, después vamos a ver los distintos algoritmos que puede llegar a seguir el sistema operativo para generar esto, vuelvo a decir, para que el procesador no se quede esperando. ¿Mm? Dice, existen 4 eventos comunes que llevan a la creación de un proceso. Puede ser que tenemos un entorno por lotes, entonces el proceso se crea como respuesta a una solicitud de trabajo. Entonces digo, quiero que se ejecute un proceso, hay una solicitud y empieza a ejecutarse ese proceso. Y se ejecuta y hasta que no termina, ¿sí? No pasa al siguiente proceso. O puede ser que también sea por un entorno interactivo. ¿Qué es lo que pasa? Un usuario decide que se va a empezar a ejecutar un proceso. Entonces ahí puede ser también que sea que use un algoritmo, no sé, FCFS, donde hasta que termine el proceso no cambia, la ejecución de ese proceso no cambia a otro, o puede ser que, no sé, utilice un algoritmo donde tenga un quantum y ese que va a ser por ahí el tema de procesos en lote o de algoritmos FCFS, como que sería un algoritmo viejo, ¿sí? Que no se utiliza habitualmente o no se utiliza ahora, sino que lo que se utilizan son algoritmos que hacen que la CPU no quede ociosa, ¿no? Entonces, pero puede ser que se haya creado el proceso bien, porque estoy ejecutando toda una serie de procesos en lote o porque yo como usuario o un usuario decide que se tiene que ejecutar un determinado proceso. En ambos casos, dice, el sistema operativo se va a responsabilizar en la creación del proceso, va a tener que crear ese proceso. Por ejemplo, si un usuario solicita que se imprima un fichero, el sistema operativo puede crear un proceso que gestione esa impresión. El proceso solicitado puede, de esta manera, operar independientemente del tiempo requerido para completar la tarea de impresión. El usuario pide que se imprima algo, el sistema operativo le da servicio, pero el procesador va a hacer otra cosa mientras tanto. Tradicionalmente, un sistema operativo creaba todos los procesos de una forma que era transparente para los usuarios y los programas. Esto aún es bastante común en muchos sistemas operativos contemporáneos, sin embargo, puede ser muy útil permitir a un proceso la creación de otros. Otro ejemplo, un proceso de aplicación puede generar otro proceso para recibir los datos que la aplicación está generando y para organizar estos datos de una manera apropiada para su posterior análisis. Puede ser que un proceso tenga que generar otro proceso porque yo necesito, no sé, cargar los datos de los alumnos de sistemas operativos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a generar un proceso que permita esta carga de datos, ¿sí? Pero mientras tanto el procesador va a ir ejecutando otro proceso diferente para no quedar ocioso mientras yo, usuario del programa, voy cargando los nombres de ustedes con las notas, supónganse. ¿Mm? Profe, una pregunta. Sí, te Disculpe. escucho, Lucas. ¿Estuvo alguna vez en algún proyecto, se vio involucrada en algún tipo de armado de procesos de este tipo, así con procesos que generen procesos? No, en realidad, a ver, si vos lo que me estás diciendo en cuanto a sistemas operativos, no estuve en Sí, ningún proyecto donde se genere, no sé si me está preguntando, donde se genere la sí, programación de sistemas operativos, porque esto lo maneja el sistema operativo, claro. ¿sí? Bien, bien, No. bien. De generación. Tengo otros proyectos, pero no a nivel bajo, como de bajo nivel como para la creación de un sistema operativo. ¿Sí? En eso no. No sé si alguien acá trabajó en lo que es la programación de sistemas operativos. ¿Sí? No, nadie. Perfecto. No, porque lo que pasa que no es algo tan común de hacer. ¿Sí? Claro. Em, No es algo tan común. Yo trabajo en proyectos, pero digamos, a un nivel más alto, porque como imagínate los sistemas operativos, nosotros decimos por ahí.
vieron cuando hablábamos de los tipos de software y demás, decimos que es un software de base. Entonces estoy trabajando en construir un software de base. Quizás a lo mejor alguien, no sé en esto, pero por ejemplo, si alguien trabajó en Linux y modificando el código de Linux, quizás Claro, podría sí, llegar a sí, ser, pero no sé si hay alguien acá que lo haya hecho. Yo particularmente no lo hice. No, no. perfecto, Bueno. perfecto. Bárbaro. Bueno, terminación entonces de procesos, ¿sí? Porque decimos, bueno, se crean los procesos, ¿sí? El sistema operativo va creando procesos, porque yo cargo programas, esos programas generan procesos y bueno, en algún momento tienen que terminar. O bien, terminan normalmente, el proceso completó la tarea. No sé, tenía que cargar las notas de ustedes con los nombres y se terminó, ya está. Puede ser que también haya un error. Tenía que cargar las notas de ustedes y calcular el promedio. Entonces, el proceso que hacía el promedio, ¿sí? Lo que hace es divide por cero. Entonces, ahí hay un error o fallo. No finalizó adecuadamente el proceso. Me quedé pensando en la pregunta de Lucas, pero ahora te digo otra cosa. Y la terminación por el padre, un proceso puede terminarse porque el proceso que lo creó lo define, ¿sí? Entonces, hay un proceso que dice, bueno, hasta acá se termina el proceso este hijo, el que llamó a calcular el promedio, terminó el promedio y vuelve al proceso padre donde yo estaba haciendo la gestión de los datos de los alumnos del sistema operativo. Yo te dije a nivel, Lucas, volviendo, yo te dije a nivel sistema operativo, yo nunca programé un sistema operativo, Claro, pero claro. sí, No, cuando uno yo, hace profe, perdón, sistemas, quizás no me explayé bien. Me sí. refería a un caso práctico de algún producto en el que Ah, pero claro, estuviste. no un sistema operativo. Sí, sí, no, Cuando eso es un uno montón, profe. desarrolla, no sé, un sitio web, sistema operativo, Sí, no trabajé. En Microsoft todavía no me llamó a Tengo entendido que trabajar. es realmente difícil de hacer estos bichos. Sí. Y nosotros estamos estudiando la base. Y estamos estudiando algo muy sencillito. Pero bueno, por eso dije, Microsoft todavía no me llamó. Assembly, por ejemplo. Vos trabajás en Assembly, en un primer momento los sistemas operativos estaban escritos en Assembly, ¿sí? A nivel muy bajo. Vieron que el Assembly, ¿qué es? Son mnemónicos que representan unos y ceros. ¿Eh? Y bueno, y también lo que pasa es que estábamos trabajando en lotes con una tecnología totalmente distinta a esto, pero también se generan distintos procesos. Y en un sistema, fuera del sistema operativo, uno hace procesos, habitualmente genera procesos en un sitio web, en eso sí, pero no programar sistema operativo todavía no. Vuelvo a decir, Microsoft no me llamó todavía. Pero bueno, eh, así que bueno, a eso era mi respuesta que me quedé pensando. Gracias, profe. Entonces, todo sistema debe proporcionar mecanismos para que un proceso indique su finalización. Esto puede ser a través de una instrucción, call, por ejemplo, orden a nivel de hardware que detiene la ejecución del procesador hasta que ocurra una interrupción externa, ¿sí? Un reinicio, algún evento que reactive la CPU. Bueno, y la instrucción esta no es exclusiva de un sistema operativo en particular, pero su manejo depende del kernel, del núcleo, ¿sí? Que decíamos que es la parte principal del sistema operativo y de acciones de usuario o la terminación de un proceso padre. Bueno, estas serían un poco las formas. Hablamos cuándo se podía crear un proceso y ahora hablamos cuándo se puede terminar un proceso. Gestión de proceso, entonces. Como conclusión de este pedacito, ahora pasamos a otra parte. Abstracción fundamental. Los procesos son una abstracción esencial para la concurrencia. Yo necesito crear procesos para que ocurra esto de que aparentemente se ejecuten los programas de manera simultánea. Creación y terminación. Los sistemas operativos gestionan la creación y la terminación de procesos. El sistema operativo, justamente dentro de todas sus funciones,
y que hablábamos de todo lo que es la administración de los recursos que hace el sistema operativo, bueno, una que hace es gestionar creación y terminación de procesos. ¿Por qué? Porque eran justamente esos partes de programas que están en ejecución, ¿sí? El sistema operativo va manejando y definiendo los procesos que se van ejecutando. Y cada proceso va a tener que tener su propio espacio de direcciones. ¿Por qué? Porque como decimos que son parte de programas que están en ejecución, necesitan tener instrucciones, necesitan datos, se van a ir modificando, ¿sí? Y necesitan estar almacenados en justamente una memoria principal, en una parte de la memoria, en espacios de direcciones. La gestión eficiente de procesos es crucial para el rendimiento y para la estabilidad de los sistemas operativos. Comprender, bueno, este concepto es fundamental para el desarrollo de software y para la administración de los sistemas, ¿sí? Hasta acá sería una parte. Ahora, esperen que dejo de compartir, porque vieron que dentro eh, de la unidad 2 hay varias guías, ¿sí? Bueno, yo lo que hice fue dividir un poco eso. Y lo armé en diapos porque me parecía interesante. Pero, a ver, estas diapositivas son un súper resumen, chicos, ¿sí? Ustedes tienen todo el apunte completo, con más ejemplos, con más gráficos. A veces, en otras cursadas, lo que hacía era directamente, digamos, leyendo y viendo desde el apunte principal que tienen ustedes ahí. No sé, en esta cursada se me ocurrió con el tema de las diapositivas. Pero esto es un resumen, vuelvo a decir. A veces a mí mucho no me gustan las diapositivas. Ay, no, esperen que no les compartí. Porque los chicos piensan que eso es todo. Pero no, ese es un resumen que está armado para poder dar la clase y para poder avanzar y para, bueno, para justamente la clase, ¿eh? Ustedes tienen todo el apunte. Tienen el apunte, tienen los libros, tienen los videos y que seguro está mucho más completo que esto que estamos dando acá, que es un pedacito nada más, ¿eh? Así que la materia lo que tiene también, aparte de las guías que hay que estudiar y que son las que se toman en el examen, tiene los videos. Por ahí ahora no estuvimos viendo, creo que en algunas clases vimos algunos videos, ahora quiero avanzar un poco. Por ahí a lo mejor después en alguna otra clase vamos a ver algunos más de los videos que están, que me resultan interesantes también, que están ahí en la guía, pero ustedes tienen que verlos, ¿sí? Sobre todo los que están vinculados a los temas. Hay algunos que están complementarios, que tienen mucho más del contenido que está en la guía, que a mí me parecía en su momento cuando los fui subiendo y los fui encontrando que podían sumar, pero hay algunos que vuelven a explicar los conceptos, sobre todo este del profesor que se basa en el libro de Sylvester, que me parece re interesante. Eso les recomiendo que lo vean, ¿sí? Porque aclara muchísimo, resultan muy didácticos. Bueno, acá lo que volvemos es a retomar un poco más el tema de lo que serían los procesos. Vamos a ver el modelo de procesos, ¿sí? Los 5 estados. Ese es un modelo muy interesante de procesos de 5 estados que me va a mostrar cómo pasa un proceso de un estado a otro, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta parte. Este es el diagrama de 5 estados que me parece recontra interesante. ¿Qué es lo que me muestra? Me muestra el modelo de procesos, pero cómo el proceso puede pasar por diferentes estadios. Primero, el proceso es un proceso nuevo, ¿sí? Se inicia la ejecución de un proceso. Después, cuando ese proceso está en la cola de procesos y ya tiene los datos que necesita para la ejecución, pasaría a estar admitido y pasaría a ser un proceso listo, un proceso que está esperando que la CPU le diga, bueno, ahora te voy a ejecutar. ¿M? Después, ese proceso, una vez que la CPU dice, bueno, ahora le toca a este proceso, ya tiene los datos, ya está ahí activo, lo empieza a ejecutar. Puede ser que lo termine de ejecutar, que sea muy cortito, y directamente
termine y finalice y va al estado saliente, o puede ser que, no sé, por ejemplo, ahí dice temporización, que tenga un tiempo, que sea un proceso medianamente largo y yo estoy trabajando, no sé, con un algoritmo round robin que dice que en 5 quantum es lo que permite que se ejecute. Entonces, terminó ese tiempo que le daba el procesador y el proceso vuelve a estar como listo. No quiere decir que no está más listo, no, porque sigue estando en memoria, sigue teniendo los datos, pero como está el sistema operativo diciendo que es un tiempo el que tenía, vuelve a estar listo. Fíjense que la flecha va hacia listo, el proceso deja de estar ejecutado y queda ahí en listo. Y pasa a ejecutarse otro proceso. Puede ser que el proceso, ese mismo, en cambio de que haya terminado el tiempo, no sé, tenga que esperar que se imprima un listado. Entonces pasa al estado bloqueado. ¿Qué quiere decir? Que el proceso está esperando que la impresora saque o que se ejecute la interrupción de hardware que iba a la generación de la impresión y queda bloqueado. No se puede hacer, no lo puede llamar de nuevo el procesador para ejecutarse, ¿sí? Y por más que no haya otro proceso y tenga tiempo libre, no lo va a poder hacer. En realidad no va a quedar, no lo va a llamar, sino que va a hacer otra tarea, ¿no? El procesador. Pero supongamos en un caso extremo. Queda bloqueado. Termina de ejecutarse esa interrupción, termina de imprimirse ese listado y vuelve a estar como listo. Y el ciclo vuelve a continuar ese bucle hasta que directamente el proceso termina. Entonces tenemos un estado que es ejecutando, que está el proceso en ejecución. Un estado listo, que es el proceso preparado para ejecutar, ¿sí? Un estado bloqueado, que es el proceso que está esperando un evento, una salida por impresora, una entrada de datos, ¿sí? Que yo escriba algo, no sé, algo. Un estado nuevo, ¿sí? Que es cuando el proceso recién fue creado, todavía no tiene, no sé, no tiene los datos, está recién creado para que después empiece y tenga todos los datos para poder ejecutarse y pasar a la cola de listos. Y el estado saliente, que es cuando el proceso finalizó. El modelo dice de 5 estados divide el estado de no ejecutando en listo y en bloqueado. Claro, puede ser que yo diga, a ver, porque en la, eh, Hoy estoy ya cansada, ¿eh? En el PDF, no me salía. En el PDF puedo tener un modelo simplificado. Entonces, no ejecutando podría llegar a ser un estado. Pero acá, en este modelo completo, donde tengo los 5 estados, el no ejecutando se abre en listo y en bloqueado. Son dos instantes en los cuales el proceso no se está ejecutando, ¿sí? Y por eso quedaría en estado no ejecutando. Dice, permitiendo una gestión más eficiente de los procesos. En cambio, los estados nuevo y saliente facilitan la gestión del ciclo de vida del proceso. Este dibujito está re interesante para tomar la explicación y esto mismo nomás que yo digo sería el modelo de proceso de 5 estados y es interesante, lo suelo pedir en los finales, ¿sí? ¿Qué pasa con esta transición de estados? Bueno, estoy en la transición de estado, está en un estado nulo, ¿sí? Null. ¿Vieron? El estado null, por ahí también cuando programan listas, ¿sí? Que declaro la lista al principio como null, ¿sí? Es como que sería una instancia anterior que tengo. Después pasa nuevo. En nuevo está la creación del nuevo proceso, se creó un nuevo proceso. De nuevo pasa a listo. El nuevo proceso ya está listo para ser ejecutado. De listo pasa ejecutando. ¿Qué pasa? El planificador del sistema operativo elige de todos los procesos que están listos cuál va a pasar a ejecutarse. Y una vez que termina de ejecutarse, pasa a saliente, ¿sí? Y ahí termina el proceso. Dice, cuando un proceso se encuentra en el estado nuevo, el programa permanece en almacenamiento secundario, normalmente en disco. Un proceso sale del sistema y si el proceso termina, si el proceso termina cuando alcanza su punto de finalización natural o cuando es abortado
debido a un error no recuperable, o cuando otro proceso con autoridad apropiada causa que el proceso aborte. Entonces, cuando el proceso sale, ¿sí? No, no termina de ejecutarse. Cuando terminó, cuando por X motivo no puede continuar, o cuando justamente hay otro proceso que hace que se corte. En la terminación, o sea que cuando se termina de ejecutar ese proceso por cualquiera de esos tres motivos, el proceso pasa al estado saliente, ¿sí? Y ya no, obviamente no puede ser ejecutado. Entonces, de ejecutado a listo, el proceso alcanza el máximo tiempo de ejecución. De ejecutado a bloqueado, el proceso, ¿cuándo va a pasar a bloqueado? Cuando solicita algún recurso, cuando solicita que, o cuando tiene que esperar que pase algo. Y de bloqueado a listo, cuando ya pasó esto externo que tenía que esperar y vuelve a terminarse de ejecutar. En ese medio, en ese que está bloqueado, no quiere decir que la CPU se quede esperando. Justamente es la habilidad del sistema operativo de hacer que otro proceso se ejecute. Bueno, el estado nuevo, acá como estoy repitiendo un poco, el estado nuevo es el proceso recién definido, aún no emitido en el sistema operativo realiza tareas internas y reserva tablas de gestión. El estado saliente, el proceso liberado del sistema, ya no se puede ejecutar, no es legible para ejecución, las tablas de información preservadas temporalmente para programas auxiliares, ¿sí? Bueno, estoy como vuelvo a repetir un poco lo mismo que dije ahí. ¿Qué es lo que puede pasar? En ese estar ahí, en ese entre que va a ejecutarse y que está bloqueado o termina de ejecutar, puede ser que haya una cola. Puede ser que tenga en ese listo, vieron en ese, yo acá tenía en acá, un listo, un circulito, pero en realidad no es, parece como si hubiera ese óvalo solo, como que fuera un solo proceso. No, acá lo que estoy explicando es que hay una cola de listos y hay una cola de bloqueados. Entonces, se le asigna a esa cola, a cada uno de los procesos, prioridades, ¿sí? Para que esos procesos o bien vayan a obtener ejecución del procesador o bien vayan a esperar por el evento en la cola de bloqueados. Ahí entonces dice, admisión, tengo una cola de listos, van pasando al procesador, puede ser que salga el proceso porque ya se terminó, puede ser que vaya a esperar un evento, pasa la cola de listos, o puede ser también que a la cola de bloqueados, perdón, o puede ser también que si estoy trabajando con un proceso en donde estoy definiendo tiempos de ejecución, bueno, esos tiempos de ejecución marquen que avance los procesos en la cola de listos. Acá lo hago como si fuera una cola simple. Acá es como que, obviamente, lo que ocurre es que puedo tener múltiples colas, con múltiples procesos. Ay, a ver, ¿qué pasa? No sé por qué se me bloquea, hablando de bloqueado, y no me deja avanzar. No sé si soy yo que estoy tocando algo del... Ahí está. ¿Qué pasa? Tengo prioridades, eso es lo que yo les decía. Voy a definir los procesos y van a estar en una cola, pero esos procesos van a tener diferentes prioridades. Pueden tener prioridad alta, prioridad media o prioridad baja. Dependiendo de esas prioridades, es que el procesador le va a dar servicio a uno u otros procesos. Y el sistema operativo lo que hace es elegir aquellos procesos que tengan, obviamente, primero aquellos que tengan prioridad alta, ¿sí? Acá vuelvo de nuevo con el listo saliente. Un proceso padre puede terminar la ejecución de un proceso hijo. Y el proceso de bloqueado a saliente o el estado de bloqueado a saliente es parecido. El proceso padre puede decir, bueno, en este momento este proceso hijo queda bloqueado hasta que reciba ese evento que estaba esperando. Tengo cola por eventos, puedo tener una cola por cada evento que mejora la eficiencia del sistema con muchos procesos. Estos eventos pueden ser interrupciones, señales de hardware, llamada al sistema, mensajes entre procesos. O sea que esa cola que está esperando por algún evento cuando el proceso está bloqueado, puede ser que tenga diferentes colas. Una
cuando son eventos de interrupción, otras cuando hay algún problema o con algo que tiene que ir o sea, buscar a disco, algo que tenga que ver con el hardware, ¿no? A una impresora, ¿sí? Bueno, puedo dividir dentro de ese bloqueado en distintas colas por los eventos. O puedo también, dentro de esa cola, dividirlo por prioridades. Puedo tener varias colas con varios procesos y cada uno tenga un nivel de prioridad. Y el sistema operativo va a ser el encargado de ir seleccionando los procesos que tengan mayor prioridad. El modelo de procesos, dice, de 5 estados, proporciona una base sólida para la gestión de procesos en sistemas operativos. Las transiciones de estado y la gestión de colas son cruciales para el rendimiento del sistema, ¿sí? O sea que justamente cómo gestiona el sistema operativo estas colas de proceso, un poco lo que decía antes el compañero Pablo, y redunda en la rapidez que tenga la ejecución de los procesos y la ejecución de todo el sistema en general. Y bueno, creo que él habló de la memoria, ¿no? También. Los estados nuevos y salientes facilitan la gestión del ciclo de vida del proceso, mientras que los esquemas de prioridad permiten una asignación más eficiente de los recursos del sistema. Bueno, y ahí después también dice que, o digo que tengo un montón de bibliografía que pueden consultar, videos, están los libros completos de donde saqué toda la información. Tienen para hacer dulce material. Espero que lo lean porque después por ahí no se lee tanto. Lo que yo les recomiendo, porque material hay un montón, muchísimo, pero yo lo que les recomiendo es que lean la guía y tomen los videos y vean los videos que están vinculados con esa guía, ¿eh? Algunos los encuentran dentro de la clase virtual y otros los encuentran dentro de sitios complementarios, ¿eh? Pero es fundamental que lo hagan para el estudio porque si no, eh, no se entiende, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. ¿Está? Sí, sí. Bien, vamos. Mientras, Sí, ahora profe. seguimos, descanso mi voz, vamos a poner la asistencia, ¿sí? Vamos a poner, esperen un minutito que yo pongo la fecha. Ahí está. Ponen por favor el presente, ¿sí? Desde ahí. Bueno, otra cosa, me hago un intervalo y volvemos. El tema de los grupos. ¿Ya están armados? ¿Van a trabajar en grupo? ¿Eso lo definieron para la Sí, actividad? profe. Sí, profe. Sí. Hay gente que no sé si no tiene grupo. Había visto a Silvano que escribió al principio. Bueno, No vamos a sé. hacer así, porque me está desbandando el tema de los grupos, ¿no? También son muchos, eso es lo que pasa, nunca me pasa que son tantos. Eh, miren, dos comisiones de sistema operativo es un montonazo de gente. Entonces, lo que voy a hacer, que era lo que les decía a los chicos en cuanto a arquitectura también, que son un montón, vamos a hacer así. Voy a hacer un Drive, ¿sí? Un Excel, lo voy a mandar y les voy a pedir, lo voy a mandar por la comunidad y les voy a pedir, bien, les mando a todos el enlace, que uno por grupo se anote. Voy a poner grupo uno, anotan los nombres, apellido, email. Grupo 2, anotan nombre, apellido, email. Y así se van enumerando. El que no tiene grupo se pone abajo solito de todo, ¿sí? Y después lo que tratamos es de que esa gente que está sola pueda trabajar con otros si es que no se le complica demasiado, porque a lo mejor también hay gente que, no sé, hubo alguien, no, pero no era de esta materia, de inteligencia artificial, que me dijo que tenía, bueno, un problema de horario, y qué sé yo, y bueno, quedó solo, quedó solo. Pero la idea es larga la actividad. Yo lo que no me acuerdo, me parece que no se la subí. Si no se la subí, ¿se la subí o no se la subí a ustedes? A ver, estoy en No, Creo no que arquitectura. la no. subió. No, No, profe, no la subió. la voy a subir, mañana la subo, ya me lo anoto. Tengo 1000 cosas, entonces como que me olvidé. Subir actividad, actividad obligatoria. Falta un montón, porque la fecha de entrega ya me fijo cuándo era. 28 de mayo, falta un montón, pero igualmente se las voy a subir así ya empiezan a trabajar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es
subir actividad obligatoria de sistemas operativos y subir el drive. ¿Está? Así ya nos queda ahí y podemos ver bien claramente quiénes son los que tienen grupo y quiénes no, porque si no se nos arma como un lío que hay gente que no tiene grupo, que hay gente que sí. ¿M? Entonces vamos a hacer eso. Esas dos cosas mañana a la tarde noche, ¿eh? No lo esperen temprano, porque mañana me voy a las 7 a tomar examen y no sé qué hora vuelvo. Y después tengo unos estudios médicos, así que después lo que hago es lo subo, le mando el drive y le subo la actividad. Así ustedes ya pueden empezar a trabajar y bueno, y a hacerla, ¿sí? Perfecto, profe. Bien. Esperen que abro el siguiente. Ahora vamos a hablar de hilos. Profe, antes de pasar a hilos, ¿puedo Sí. quitarme dos consultas que tengo, dos dudas? Sí, espérate que te veo porque Una es, cuando recién veíamos el estado de los procesos, el que es nuevo, ese sería como eso sería algo que todavía no se ejecutó, que todavía es como una tarea que tiene para crear ese proceso, porque usted ahí decía que viste que estaba en planteo disco, que, o sea, ¿cómo, como que cómo? no está instanciado eso, porque decía como que estaba en un almacenamiento secundario. Exactamente. O sea que Puede eso no estar está incluso en todavía, almacenamiento secundario. eso no está Sí. instanciado, vendría a ser así. Claro, porque nosotros decíamos que un proceso era una instancia de un programa en ejecución. Claro. Eso, cuando está nuevo, hasta incluso puede estar en como decía, en un disco rígido, en algún medio de almacenamiento externo, y todavía no se está ejecutando, no Es está. algo pendiente, sería. Exactamente, es Y nuevo, la otra sí. consulta que tengo es cuando hace un rato habló de que se podían modificar los tiempos que se le daba a cada proceso. ¿Eso siempre hablando de software, digamos, del sistema operativo, o ahí ya hablamos de hardware en el sentido de decir, se puede cambiar el tiempo de los ciclos de reloj del micro y esas No, no, cosas? no, no. Yo te estoy hablando, lo que yo te estoy hablando del sistema operativo, puede Perfecto. tener un quantum, que es un tiempo que le va a asignar de procesador a cada uno de los procesos para que se ejecuten. Estoy hablando a nivel Perfecto. sistema operativo y a nivel algoritmo de planificación para ejecutar los procesos, ¿sí? Bien, Por el sistema operativo, ¿sí? No, no, perfecto. no estoy metiendo en el reloj y todo eso que por ahí eso yo no juego, pero los chicos lo hacen cuando juegan, ¿puede ser? Algo de eso, Sí. ¿sí? Mis alumnos de facultad me dicen que modifican los tiempos y qué sé yo para tener mayor rendimiento. No, no, nada que ver. Estamos hablando del sistema operativo y de los tiempos que le asigna ese quantum para ir ejecutando los procesos en lo que sería una ronda de procesos en ejecución. Ahora esas modificaciones son muy en registros, digamos, ¿verdad? Sí, 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 pero a ver, eh, muy en registro. Decime qué me querés decir en registro. Digamos, Por como las que habría que dudas. meterse ya, digamos, muy en configuración, Mm, líneas, sistema, digamos, líneas de sistema operativo, claro, porque claro, el sistema comandos del operativo tiene sistema definido operativo. un tiempo para ese quantum. Y si yo lo quisiera modificar, y tendría que modificar el programa donde está definido el tiempo. Sí, yo no te entendía de registro porque por ahí yo el registro hago la relación, no sé, un registro de la CPU, registro de estado, registro de instrucciones. Entonces no sabía qué me estaba diciendo. Sí, claro, tendría que entrar a modificar el código. ¿Mm? Exacto. Sí, exactamente. También vamos a ir viendo cuando veamos los distintos algoritmos de planificación y es como que fueron evolucionando. Nosotros vamos a ir viendo varios. Obviamente que vamos a hacer ejercicios sobre los más sencillos, ¿sí? Que fueron los primeros que se utilizaban, donde tenía un tiempo, donde... eh, ¿Qué pasa a alguien que se le cortó la luz? Bien, está bien. No hay problema. Entonces, vamos a ver los más fáciles. Después vamos a nombrar justamente los que se utilizan actualmente, pero no vamos a hacer ejercitaciones de ese estilo porque, bueno, tengo que calcular funciones exponenciales y demás. El sistema operativo hace funciones mucho más complejas,
para definir y para hacer que estos procesos se ejecuten tan rápido y que nos dé la idea de que está, y ejecutar la cantidad de procesos, porque hoy en día en una máquina, ¿cuántos procesos se ejecutan? ¿Sí? A la vez. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer ejercicios con los más sencillitos, los primeros que se fueron usando, ¿eh? Si no sería imposible. Pero nos permite entender un poco cómo trabaja el sistema operativo, porque acá la idea es esa, no hablamos de un sistema operativo en particular, sino entender cómo trabajan los sistemas operativos en general, ¿sí? Esa es la idea, entender los sistemas operativos, cómo es el funcionamiento de los sistemas operativos, ¿sí? Bien. ¿Está? Bien. Y como pasa, con esto pasó a hilos, como pasa, como yo les explicaba el otro día hasta a los chicos en la facultad, parto de un modelo, yéndome como al año pasado de arquitectura, parto de un modelo de von Neumann que creó en 1950, eh, que hoy en día la computadora sigue siguiendo ese mismo modelo. Lo que pasa es que obviamente hubo todos los avances tecnológicos que hacen que la máquina sea la que conocemos hoy, pero la base es esa. Y acá con los sistemas operativos pasa lo mismo. La base es esa original. Obviamente avanzó la tecnología, avanzó el software y avanzó el hardware. Entonces fue como que los dos tuvieron que irse acomodando y cambiando, pero la base es la misma, ¿eh? ¿Se entiende? Es por eso que trabajamos así. Bueno, a ver, ¿dónde estoy? Esperen que se me fue las diapositivas. Acá. A ver si esto. Creo que es este. Bueno, creo que la estamos tratando de ver ahí. Y. Uy, qué lento que está todo. Ahí está y ahí está. ¿Se ve ahora? ¿O sigue cargando? Sí. Bueno, introducción a hilos. Este no es tan largo. Prometo que a las 10 tratamos de llegar. Bueno, entonces, acá lo que hacemos es vemos el concepto de hilos. Yo tengo el proceso, pero a su vez el proceso adentro tiene diferentes hilos de ejecución, ¿sí? Entonces es como que voy del programa al proceso, del proceso al hilo, ¿sí? Vamos a ver la utilidad, ¿sí? Las diferentes formas de que se implementan. Dice, los hilos permiten ejecutar múltiples tareas de manera concurrente dentro de un mismo proceso. Por eso les decía, programa, proceso y dentro del proceso, hilos. Que esos hilos hacen distintas tareas. Por ahí en uno de los videitos, que no lo vamos a ver acá, pero ustedes después los van a ver, este señor lo que muestra hace como la comparación con un programa. ¿Y vieron cuando yo tengo un programa y tengo un bucle, un for, ¿sí? Un para? Bueno, un hilo sería la ejecución de ese para y de 1 a 10. Entonces genero un hilo para ejecutar la primera vez, otro hilo para ejecutar, estaría ejecutando, cada bucle sería un hilo dentro de ese proceso. Por eso es como que es, dentro del proceso el hilo es algo más chiquitito todavía, ¿eh? Y dice que se utilizan ¿para qué? Para ejecutar múltiples tareas de manera concurrente dentro del proceso, optimizando el rendimiento y la eficiencia de la aplicación. Estoy optimizando el rendimiento si yo pienso en programación y obviamente es más óptimo tener un bucle que me itere de 1 a 10 que escribir 10 veces el mismo código. Entonces, si yo hago esa comparación y estoy optimizando lo que sería esa ejecución. Pero después mírenlo, está re piola los videitos. En los sistemas operativos tradicionales, un proceso se define por un espacio de direcciones y un único hilo de control. Sin embargo, hay muchas situaciones que es útil tener múltiples hilos de control en el mismo espacio de direcciones, ejecutándose cuasi en paralelo. Estos mini procesos se conocen como hilos.
La principal ventaja es que simplificar el modelo de programación al permitir que varias actividades se desarrollen simultáneamente, algunas de las cuales pueden bloquearse ocasionalmente. Acá lo que estoy mostrando es como si fuera un solo hilo. Yo voy a tener código, voy a tener datos, voy a tener registros y voy a tener una pila que va a tener que ir manejando justamente la ejecución de ese hilo. La pila contiene posiciones de memoria, entonces voy a necesitar que esa pila vaya guardando posiciones de memoria para que se pueda ir ejecutando ese hilo. Pero lo puedo pensar como mini procesos, como que dentro de un proceso, pedacitos más chiquititos que cumplen determinadas funciones. Existen varias razones, dice, para utilizar hilos. Primero, muchas aplicaciones realizan varias actividades a la vez, algunas de las cuales pueden bloquearse. Al dividir una aplicación en varios hilos secuenciales que se ejecutan en cuasi paralelo, se simplifica mucho el modelo de programación, un poco lo que dije recién. Además, los hilos son más ligeros, son más livianos que los procesos. Por lo cual, ¿qué pasa? Si son más livianos, se ejecutan más rápido que lo que se ejecutan los procesos. Los hilos son útiles en sistemas con múltiples CPU, donde es realmente posible el paralelismo, ¿sí? Justamente era lo que decimos, yo siempre les decía, les digo, con una sola CPU. Si tengo varias CPU, y voy ahí, sí, estoy ejecutando en paralelo muchas funciones. Ahí sí se da el paralelismo realmente. Ejemplos. Un procesador de palabras puede utilizar hilos para interactuar con el usuario, volver a dar formato al documento en segundo plano y realizar copias de seguridad automática en el disco. El programa era el procesador de texto, pero ¿qué va a tener? Va a tener un hilo que lo que va a hacer le va a permitir dar formato. Otro hilo que lo que hace, ven, es como otro pedacito de código, que lo que hace es hacer copias de seguridad, por ejemplo. Una hoja de cálculo puede tener un hilo para interactuar con el usuario, puede tener otro hilo para recalcular algún dato. Un servidor puede manejar múltiples solicitudes de páginas simultáneas utilizando hilos, ¿sí? Yo voy a tener un servidor web y voy a tener cantidad de páginas y muchos usuarios van a estar reclamando esas páginas. Puede manejarlo a través de diferentes hilos, darle servicio a esos diferentes usuarios. Estos ejemplos demuestran cómo los hilos pueden mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta de las aplicaciones. ¿Vieron? Es como que voy dividiendo. Yo también vuelvo a la comparación con la programación. Cuando empezábamos a programar, o mis alumnos estaban en primer año y empezaban a programar, me hacían un programa completo, una instrucción detrás de otra, 500 líneas de código, ¿sí? Después, cuando ya pasaron a una materia en segundo año conmigo, eso que eran 500 líneas de código, lo dividimos en procesos, ¿sí? En pequeños modulitos que cumplen funciones, que tienen entrada, hacen una ejecución, tienen una salida y que son llamados desde un programa principal. Y a su vez, después, cada uno de esos procesos, de esos pequeños programitas, tienen adentro, no sé, iteraciones, bucles, ¿sí? Entonces, es eso, es como que yo voy dividiendo cada vez pedacitos más chicos y cada vez al ser pedacitos más chicos, obviamente que se van a ejecutar más rápido y que el sistema operativo va a poder más rápido ir accediendo a esos para que pasarlo al procesador, el procesador lo va a ejecutar más rápido, las salidas se van a tener más rápido y va a poder pasar al siguiente. Es eso, es como ir dividiendo en partes cada vez más pequeñas. Acá tengo un concepto de multihilos, ¿sí? Porque hasta ahora decíamos un hilo, pero bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, múltiples hilos se refiere a la capacidad de un sistema operativo de soportar múltiples hilos de ejecución dentro de un proceso. El DOS no soportaba esto de tener varios hilos. Era un sistema operativo donde un proceso era un hilo de ejecución solamente. Después, por ejemplo, Windows tiene la posibilidad de tener varios procesos con varios hilos en cada proceso. Después, por ejemplo, Unix lo que me permite es tener también varios procesos, pero en este caso con un hilo cada uno. Bueno, y así. En un entorno multihilo, un proceso se define como la unidad de asignación de recursos y protección
mientras que los hilos son las unidades de ejecución dentro del proceso. Es como que es el pedacito más chiquito del proceso que se está ejecutando. Hilos versus procesos. Desde el punto de vista, ni sé qué hora es, bueno, las 10. No sé cuánto falta. Miramos a ver cuánto falta después de acá, si lo podemos terminar. Si no, dejamos acá. Desde el punto de vista de la gestión de procesos, un proceso monohilo incluye un bloque de control de procesos, un espacio de direcciones de usuario y pila de usuario y de núcleo. Fíjense, cuando yo tengo un único hilo, tengo un bloque de control de proceso, ¿sí? Que es justamente una estructura que usa el sistema operativo, pero para guardar la información más importante de la ejecución. Y tengo un espacio de direcciones, ¿sí? Y también voy a tener una pila de usuario, ¿sí? Para todo lo que tenga que ver con lo que, con lo que va a gestionar el usuario de las funcionalidades, y una pila de núcleo que tiene que ver con lo que son las distintas llamadas de entrada y salida, de ejecuciones de distintos procesos, que tiene que ver con el manejo que hace el núcleo del sistema operativo. Cuando yo tengo un proceso de múltiples hilos, de muchos hilos, tengo un solo bloque de control de proceso, un solo espacio de direcciones, pero a su vez cada hilo va a tener como un bloque más chiquitito de control de ese hilo, donde van a ir las funcionalidades que es específica, los valores específicos de ese hilo, y después cada uno va a tener en este caso una pila de usuario y una pila de núcleo. ¿Mm? Entonces, en un entorno multihilo dice, hay un único bloque de control de procesos y de espacio de direcciones de usuario, pero hay varias pilas separadas para cada hilo, así como un bloque de control para cada hilo. Todos los hilos de un proceso comparten el estado y los recursos de ese proceso y residen en el mismo espacio de direcciones y tienen acceso a los mismos datos, ¿no? Pero la diferencia es esta, que cuando tengo, es como que se duplican el bloque de control del hilo, de la pila y del usuario por la cantidad de hilos que tenga. ¿Mm? A ver cuántas me quedan. Me quedan varias. ¿Terminamos? ¿Puede ser? ¿O me matan? No, profe, sí, está todo bien. Bueno, está. Seguimos. Ya está, todo bien. Ya está, sí terminamos, no nos quedan muchos. Digo, beneficios de multihilo. Los mayores beneficios de los hilos provienen de las consecuencias del rendimiento. ¿Qué pasa? Es más rápido crear y que se cree y finalice un hilo de un proceso. Es más rápido que se cambie, ¿sí? El sistema operativo cambie el control entre dos hilos. Los hilos también lo que mejoran la comunicación, ¿sí? Entre los programas que se están ejecutando. Pueden, porque también los hilos comparten memoria, comparten archivos, ¿sí? Y no es necesario que vayan o que el núcleo se haga cargo de gestionar esa memoria de esos archivos. Ya está dentro de esos hilos que conforman ese proceso. Por lo tanto, es más eficiente implementar una aplicación con un conjunto de hilos relacionados que como procesos independientes. Un ejemplo de una aplicación que podría hacer uso de hilos, un servidor de archivo. Cada vez que llega una nueva petición de archivo, el programa de gestión de archivos puede ejecutar un nuevo hilo. Ya que un servidor manejará muchas peticiones, se crearán y finalizarán muchos hilos en un periodo corto de tiempo. Si el servidor ejecuta en una máquina multiprocesador, puede estar ejecutando simultáneamente múltiples hilos del mismo proceso, pero en diferentes procesadores. Cuando tengo un solo procesador, no, pero cuando tengo muchos, que eso también lo dije antes, esos hilos pueden estar en distintos procesadores, ejecutando distintos hilos del mismo proceso. Entonces ahí sí se da el paralelismo. Estoy ejecutando un montón de funciones o muchas funciones a la vez. Ya que los procesos o los hilos en un servidor de archivo deben compartir archivos de datos y, por tanto, coordinar sus acciones, es más rápido usar hilos y memoria compartida que usar procesos y paso de mensajes para esa coordinación. A veces los hilos también son útiles con un solo procesador, ya que lo que hacen es simplifican la estructura del programa
y realizan varias funciones diferentes. La estructura del programa, un poco con el ejemplo que yo les daba antes, esto del bucle, por ejemplo. Sí, ahí estoy simplificando la estructura de que tiene un programa, del programa. Tengo hilos a nivel de usuario. En el entorno de usuario puro, la aplicación gestiona todo el trabajo de los hilos y el núcleo no es consciente de su existencia. O sea que a nivel de usuario, todo el entorno de usuario es el que gestiona esto de los hilos. Cualquier aplicación puede programarse para hacer multihilo a través del uso de bibliotecas de hilo. Esta biblioteca contiene un código para la creación, para la destrucción de hilos, para el paso de mensajes y datos entre hilos, para la ejecución de los hilos, para guardar, ¿sí?, datos y el contexto. El cambio de hilo no requiere privilegios, o sea que no se tiene que meter el kernel, el núcleo. Y la planificación puede ser especificada por la aplicación. O sea que todo lo maneja, todos los hilos lo maneja la aplicación, pero a nivel usuario. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? El cambio de hilo no requiere privilegios del modo núcleo, no requiere que el núcleo le permita justamente hacer el cambio. La planificación la especifico se especifica ya en la aplicación que estoy ejecutando. Pueden ejecutarse en cualquier sistema operativo porque no depende del núcleo, ¿sí? El núcleo es la parte principal de un sistema operativo específico. La aplicación con múltiples hilos, con hilos a nivel de usuario, en realidad, puedo cambiar de sistema operativo y se va a ejecutar igual porque no depende nada del sistema operativo. Las desventajas son que las llamadas al sistema bloqueantes bloquean todos los hilos del proceso. Cuando a nivel de usuario se realiza una llamada al sistema, no solo se bloquea ese hilo, sino que se bloquean todos los hilos del proceso, ¿sí? Porque está trabajando a nivel de usuario. Y una aplicación multihilo no puede aprovechar el multiproceso, ¿sí? El núcleo asigna el proceso a un solo procesador al mismo tiempo. Por consiguiente, en un determinado momento, solo puedo ejecutar un hilo del proceso. Esas serían un poco las desventajas. Por un lado, está la ventaja que no se mete el sistema operativo en esto de los hilos, lo hago a nivel usuario, ¿sí? Y me da un poco de libertad, pero también tiene la desventaja, no se estaría ejecutando de la misma forma cuando estoy trabajando a nivel de kernel. Cuando trabajo con hilos, pero a nivel del entorno de núcleo, el núcleo gestiona todo el trabajo de los hilos, ¿sí? Entonces, no hay código de gestión de hilos en la aplicación, solamente hay un API, ¿sí? Una interfaz que me permita ir moviéndome entre los hilos para poder acceder a esos diferentes hilos o para que el núcleo, mejor dicho, pueda acceder a los diferentes hilos. El núcleo mantiene información de contexto del proceso como entidad y de los hilos individuales. La planificación realizada por el núcleo se realiza a nivel de hilo y este enfoque resuelve los inconvenientes que decíamos a nivel de usuario, permitiendo justamente que simultáneamente se puedan ejecutar múltiples hilos en múltiples procesadores. Entonces, ahí tengo un poco el esquemita, cómo sería. A nivel de usuario, fíjense, estos significan así, hilo a nivel de usuario. Y cuando yo lo tengo en un círculo, significa que está a nivel de núcleo, el hilo. Entonces, puedo tener a nivel de usuario puro, ¿qué es lo que pasa? Tengo el proceso y tengo justamente cada uno de estos hilos se van a ejecutar, pero del lado del el sistema operativo ni se entera y lo ejecuta a nivel de usuario. En cambio, cuando estoy trabajando a nivel de núcleo, se van a ejecutar a nivel de usuario, pero el que va a terminar manejando cada uno de esos hilos es el núcleo, ¿sí? Es el hilo a nivel de núcleo. Y puede ser que tenga alguna combinación, que algunos los esté manejando al nivel de núcleo y otros los esté manejando solamente a nivel de usuario. Dice, los múltiples hilos a nivel de usuario de una aplicación se asocian en un número a los hilos del nivel de núcleo. Sí, en este caso estoy asociando un hilo a nivel de núcleo va a manejar ese hilo que después va a ser lo que va a ver el usuario, pero lo está manejando en definitiva el sistema operativo. En un entorno hilo a nivel de usuario puro,
la aplicación gestiona todo el trabajo de los hilos y el núcleo no se entera, no es consciente de lo que está pasando. Mientras que cuando estoy hablando de un entorno donde estoy trabajando a nivel de núcleo, el núcleo va a gestionar justamente el trabajo de los hilos. Dice, no hay código de gestión de hilos en la aplicación, solamente una interfaz de programación de aplicación para acceder a las utilidades de hilos del núcleo. Windows, por ejemplo, lo trabaja de esa forma, trabaja a nivel de núcleo, o sea que se ejecuta a nivel de usuario cada uno de los hilos, pero el que va a definir qué hilo se va a ejecutar va a terminar siendo el sistema operativo, que es el que va a definir qué es lo que va a ocurrir. Y bueno, ya está. Vean, lo hice rápido, ¿eh? Más rápido de lo que pensaba. Está. Subo mañana entonces, como les dije, la actividad obligatoria, que ya me lo anoté, y subo al Drive para que ustedes escriban los grupos, ¿sí? Y la actividad obligatoria sí ya la tienen para empezar a ver y a trabajar. Los ejercicios no lo van a poder hacer porque tiene que ver con planificación de procesos, tiene que ver con memoria. Bueno, alguno capaz que se quiere poner a leer o alguien que ya tenga conocimiento, capaz que puede empezar a hacerlo. Eh, pero por ahí pueden dedicarse más a la parte teórica. Todavía no tenemos demasiadas herramientas dadas en clase para poder hacer la actividad obligatoria. Pero bueno, también por ahí en la otra materia alguien me sorprendió que como ya había cursado la materia en arquitectura, ya me entregó la actividad obligatoria de una. Así que bueno, pero, y también incluso pueden leer, el material está todo y pueden empezar a buscar ustedes y a investigar un poquito más, por lo menos para que Profe, tengan una un consulta. disparador para empezar para continuar. Sí, El tema de las diapositivas, había uno que era el proceso de los 5 estados, que me sí. pareció interesante por cómo estaba explicado. ¿Esas diapositivas se pueden subir también a la hora virtual? Yo las subo, pero con tal que ustedes no estudien las diapositivas, chicos. Sí, sí, Porque puede ser porque estaba re bien explicado ese está tema. está en el apunte, ¿sí? Yo no tengo problema en subirla a las diapositivas, pero no estudien las diapositivas, ¿eh? Porque yo no saco las preguntas o las consignas de las diapositivas, las saco de los apuntes, ¿eh? Después Perfecto. las subo como material complementario, algo por el estilo, como para que las tengan, ¿sí? Y la actividad obligatoria, ¿va a subir la actividad también? Sí, sí, para las dos comisiones. Yo trato de replicar las cosas en las dos. En las dos comisiones subí los videos, ¿no?